Cuando está nuevecito la pintura, dice, qué lindo el carro, qué bonito ese carro. Llantas nuevas, rines nuevos, motor nuevo, solo le pone la llave, no hace bulla, no hace ruido. Y cuando arranca ni se siente. Deseara usted, cuando tiene un carro así, deseara andar solo en él, paseando, para allá, para acá. En los que han tenido vehículos, ¿verdad? Bueno, los que tienen moto saben también. Pero al tiempo ese carro ya le va sonando algunas ciertas cosas. Y usted tiene que estar pendiente de esas cosas. Tiene que tener un oído fino para oír cuál es el ruido que está dando y en qué parte lo está dando. Porque necesita restauración, necesita algo que ponerle, algo nuevo. Lo mismo sucede con una casa. Cuando la pintura ya también, hermano, hay unas casas que hasta botan como en cáscaras, ¿verdad? Sí, la pintura. Y dice usted, hay que pintar esta casa. Hay que restaurarla. El techo tiene hoyo, el zinc está azarroso, ya no sirve, está puro hoyo. Y si usted tiene el dinero, inmediatamente se va a comprar ese zinc, saca el presupuesto y dice, vamos a comprar ese zinc y vale tanto, es tanto. Y lo hace, porque es una necesidad. Y así sucesivamente, hermano, sucede con no solamente con esas cosas, sino con muchas cosas. Y la palabra restauración quiere decir que hay que volver a restaurarlo como al principio, ¿ah? Originalmente. Entonces, todos nosotros los cristianos necesitamos restauración. Todos nosotros, los pastores, los líderes en la iglesia, los miembros de la iglesia, todos necesitamos restauración. Porque cuando nosotros estamos nuevecitos en el Señor, yo siempre les he dicho a ustedes que hay hermanos que cuando están nuevos le preguntan a uno y le dicen, pastor, ¿hay culto el lunes? No, hermano, el lunes no hay culto. Ay, pastor, ¿y por qué no hacen culto los lunes? Algunos quisieran estar toda la semana dentro de la iglesia. ¿Hay ayuno, pastor? Sí, hermano, tenemos una semana. ¡Qué alegre! Hace poco le pregunté a una hermana yo y le digo, ¿tenés días de no ayunar? Le digo, ay, es que a mí no me gusta el ayuno. ¿A usted le gusta? Me dice yo, a mí me gusta. Me gusta ayunar. Porque es que es una necesidad. Es una necesidad. Hermano, el ayuno es importante, restaura tu vida espiritual. Es decir, nosotros necesitamos una restauración todos los días. Hay decaimiento en la obra del Señor, sí, mire cuántas sillas. Sí hay decaimiento. Hay unas oleadas. Y eso en todas las iglesias. Hay una oleada. Hay hermanos que se fresquean y dicen, hoy no voy a ir al culto. Y no vienen. Y yo te digo, es una necesidad del alma.
Y mire qué tremendo lo que dice Jeremías capítulo 15, verso 19. Jeremías 15, 19. Póngalo ahí, hermana, por favor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas los preciosos de lo vil. ¿Cuál es lo precioso? Si aparta lo precioso de lo vil. Y luego dice: será mi portavoz. Es decir, que si usted aparta eso precioso que Dios un día puso, o estoy hablando como que si usted estuviera apartado del Señor. Así estoy hablando ahorita, como que si usted estuviera apartado del Señor. Y usted, Dios le puso algo hermoso, algo precioso, la salvación, el don. Algo que no lo valoró, hermano. O hay gente que no valora eso precioso que Dios pone, los dones. Y dice: si tú apartas lo vil. Luego dice la otra parte: que se vuelvan a ellos, a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Esto es como para decirle a todos ustedes, como que si ustedes estuvieran apartados del Señor. O pongámosle aquellos que se apartan de la iglesia, que un día fueron predicadores, que un día fueron maestros, que un día tuvieron dones preciosos, que predicaban, enseñaban, presidían con una libertad plena y que el Espíritu Santo los usaba. Pero mire lo que está diciendo la Biblia: si tú apartas tu corazón, tu vida de lo vil, de lo sucio, de lo que un día yo te libré de eso. Te está llamando ¿a qué? A una restauración espiritual. Dios nos está llamando a todos nosotros, incluyendo los hermanos que se apartan del Señor, a que no te apartes, hermano, a que no vayas a cometer ese error de apartarte del camino del Señor, que Dios ha puesto algo hermoso. Dice la Biblia que somos un pueblo escogido, real sacerdocio, una nación santa. Y algo más que la Biblia nos enseña. Dice acá: tú debes estar, gracias hermano, preparado espiritual y emocional para ayudar al que necesita restauración. Es decir, una persona que no es espiritual no puede ayudar a otro. Tiene que ser espiritual. ¿Por qué tiene que ser espiritual? Porque aquella persona está herida. Aquella persona te puede dar una mala respuesta. Aquella persona te va a ofender. Aquella persona te va a decir algo que no te va a gustar. Y si tú no eres espiritual, se te van a aflojar las llantas. Amén.
¿Por qué hay líderes que se aflojan espiritualmente y comienzan a hablar negativamente? Ay, que no sé qué, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá. Ay, que hay rebeldía, que no sé qué. ¿Por qué? Porque han perdido o nunca han tenido una experiencia de trabajar con personas que tienen problemas. Fíjense que con los seres humanos es más problema trabajar con los seres humanos que trabajar con los animalitos. Porque usted tiene unas cuantas vaquitas y la que no le obedece le dan el cacho, le da un garrotazo. No sé qué puede hacer con ella, pero con la persona no se trabaja así. Por eso es que yo le digo a los hermanos líderes en la iglesia, no, ustedes están para recibir ofensas, no, pero no para dar ofensas. Amén, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿A poco? Ustedes y yo estamos para recibir ofensas, pero no para dar ofensas. ¿Por qué, pastor? Porque usted es espiritual. Si usted es un líder, usted tiene que ser espiritual. Y el espiritual tiene que aguantar, tiene que soportar, tiene que ser humilde. Hermanos amados, dice la Biblia, llevar las cargas los unos con los otros. ¿Cómo le llama? Hemos confundido que el espiritual es el que tiene que juzgar, que el espiritual es el que tiene que hablar de una manera fuerte, que le obedezcan, si no es espiritual, que le obedezcan carnalmente. No se puede, señores. Usted es ejemplo, tiene que ser ejemplo en todo. Imagínense que decía la hermana Rosita el otro día, ¿cómo yo puedo llamar a ayuno a los hermanos cuando yo no estoy en el ayuno? Si hablamos de liderazgo, si hablamos de vida espiritual, ¿cómo puedo corregir a alguien si yo no estoy haciendo lo correcto? Y hay un texto bíblico que no lo tengo en el bosqueo que dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque da testimonio que él es espiritual. No tienen de qué acusarlo. Está en el ayuno, si ahí está en el ayuno. Está en el grupo de oración, ahí está en el grupo de oración. O sea, es espiritual. Él no puede, la gente no puede acusar a la persona que es espiritual. Por eso es que esta palabra de líderes no es para gente floja. No es para gente cobarde. Esto es para la gente que se muere con las botas puestas. Amén. Mire lo que está diciendo, hermanos amados, en Gálatas. Ya usted lo miró ahí, ¿verdad? ¿Ah? Gálatas. Vuelvo a ponerlo, hermano. Para que los hermanos vean que no estoy predicando cosa mía. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en un espíritu como enojado, gritando, con prepotencia, de mansedumbre, mirándote a ti mismo, porque tú eres de carne también. No sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros
y cumplía así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Se cree un líder, se cree espiritual, pero no lo encontramos aquí. Yo soy líder en la iglesia. ¿A dónde está el liderazgo? Mostrámelo. Mostrame ese liderazgo que tú tienes. ¿A dónde me lo vas a mostrar? Aquí. Pastor, yo no puedo estar en los ayunos por esto y esto y esto. Yo no puedo estar en los grupos familiares por esto y esto y esto. Y entonces, ¿a dónde está el liderazgo? En el liderazgo debe de haber esfuerzos. Y así sucesivamente te va hablando esos textos bíblicos. Pero yo quiero avanzar en esta noche. En el liderazgo debe de haber paciencia, debe de haber humildad, fortaleza, transparencia. Debe ser transparente la persona en la familia de la fe. No dando malos testimonios. Porque los testimonios tienen que ser visibles. Amén. El testimonio no es escondido. El testimonio tiene que verse. Si yo estoy dando testimonio, yo tengo que la gente tiene que ver ese testimonio en mí. Porque entonces no podrías dar testimonio. ¿Quién soy? Visible. El testimonio es visible, que la gente lo vea. Así como te critican cuando no das testimonio, así te van a también a felicitar cuando das testimonio. Amén, iglesia. Entonces, nosotros, la iglesia, tiene que estar en un nivel espiritual para poder restaurar a otros, para poder ayudar a otros. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Decaída, fría, apagada, que no haya bendición, que no haya el Espíritu Santo trabajando en la iglesia. Así tiene que estar la iglesia. No, la iglesia tiene que estar en el Espíritu. Una iglesia espiritual es una iglesia que no calla, es una iglesia que habla, ella es una iglesia que da testimonio, es una iglesia que predica, es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que ayuda, es una iglesia que ora por aquellos que necesitan la restauración espiritual. Esa es la iglesia. La iglesia no es muda. La iglesia no es muda. Dice acá, Pablo llama a los líderes a ser gente restauración, gente de restauración. Aquellos que están atados en el pecado, usted tiene que ayudarlos a restaurar. Pero cuando te encuentras con líderes que son negativos, que de momento están hablando un lenguaje que yo no lo entiendo, ¿cómo puedes ayudar a otro? A fortalecerle su vida espiritual, a fortalecerle su fe. ¿Cómo? Mi pregunta es, ¿cómo lo harías? Cuando estás hablando debilidades, cuando estás enseñando debilidades. No se puede. A cada creyente se le pide hacer un restaurador. Estos creyentes
deben ser espirituales y obedientes a la voz de Dios. Estos líderes tienen que ser obedientes a la voz de su pastor. Estos líderes tienen que ser obedientes en todo. Gálatas capítulo 3, verso 14. Aleluya, 3, 14. Mire lo que dice Gálatas 3, 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Cómo tiene que ser el líder? Espiritual, ¿verdad? Espiritual. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, en Gálatas capítulo 3, 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Cuántos son hijos de Abraham? No solo los israelitas son hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Y por lo tanto usted tiene la promesa, la bendición del Señor. Hermanos amados, usted tiene no la arra del Espíritu Santo, sino al Espíritu Santo de Dios. Por la fe lo hemos logrado, por la fe lo hemos conseguido, por la fe andamos y no por vista. Por fe vamos a ver esta iglesia llena de almas salvadas, gente rescatada, hermanos, gente restaurada. Por la fe, escuche bien, aunque hoy esas sillas están vacías, pero por fe lo vamos a lograr. Lo creemos, iglesia. Usted tiene que creerlo en esta noche. Imagínense, de momento nos pegamos unos alegrones y decimos, ¿cuánta gente tenemos en los grupos familiares? ¿Cuánta gente viene a la red? ¿Cuántos jóvenes? Pero yo te pregunto, ¿son una persona espiritual para ponerles la mano y reprender demonios y sacarle esa carnalidad que tienen? A ver, como líder de grupos familiares, como líder de todo lo que se mueve en la iglesia, usted tiene que tener al Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene que ver, hermano, la necesidad que hay en esa juventud, la necesidad que hay en los grupos familiares, la carnalidad que se mueve en la juventud, porque en la juventud se mueve carnalidades. ¿Está preparado usted? A su nombre, iglesia. Líderes, si son líderes tienen que aguantarme. Si son líderes. Si no son líderes, ay, el pastor predicó algo que no me gustó. Aunque no te guste, esta es la verdad. Porque el liderazgo no es solamente un cargo. Liderazgo no es porque soy líder de tal grupo. Es que tan espiritual soy para reprender demonios que se están moviendo. Demonios de adulterio, de fornicaciones, demonios que están allí en la carne, molestando, afectando la vida de las personas. ¿Estoy entendiendo este mensaje hoy o no estoy entendiendo? Hermano, usted tiene que entender que un líder tiene que tener al Espíritu Santo de Dios.
por qué no me dan una sonrisita? Aunque sea de mala gana, pero sonrían, mi hermano. Porque esto es lo que usted necesita hoy saberlo. Usted necesita saber esto hoy. No es mañana, es ahora que tiene que saberlo usted. Los espíritus demoníacos se están moviendo y usted no ni cuenta se da. Porque usted necesita más bien al Espíritu de Dios. Necesita el discernimiento. Necesita, hermano, conocer más espiritualmente. Y en un momento se mete un demonio allí, terrible, y le destruye todo el grupo familiar, o le destruye toda la red juvenil, o le destruye la iglesia porque no es espiritual. A su nombre, iglesia. Si alguno se cree algo, dice la Biblia, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahí está en los textos que leímos más atrás, el 7 creo yo, o el 6. Si usted se cree espiritual y lo que hace es criticar, murmurar a la persona que necesita restauración, usted está mal. Amén, iglesia. No se trata de murmurar, no se trata de criticar, no se trata de eso, se trata de ayudar a la persona. Hay que ayudar a la persona, hermanos amados, con sabiduría. Y al momento te va a decir esa persona que está afectada, que tiene un corazón rencoroso, un corazón amargado, un corazón destrozado, un corazón lleno de raíces de amargura. ¿Y quién es usted para que me esté ayudando? Así te van a decir. Y tiene que soportar eso. Si usted es espiritual, usted tiene que soportar eso, pasarlo por alto y seguir ayudando a esa persona. Amén, iglesia. Con un corazón libre. No te vuelvo a decir nada, vas a ver, bandido. Y entonces, ¿a dónde está su vida espiritual? Traté de ayudarte, pero ahora no, ya no sirve, ya me canso. No se trata de cansar. No se trata de eso, se trata de que usted sea espiritual y va a pasar por alto todo lo que le diga esa persona con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de sabiduría, con un corazón lleno de palabras que el Espíritu Santo le va a poner. Mira, hermano, yo he visto gente que hasta que resoplan de enojados, pero de a momento con la palabra suave, 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 luego está lleno de lágrimas, llorando, porque hermano le llegó, le tocó esa palabra que usted le dijo. Y luego dice, perdóname, hermano, todo lo que te dije. Yo sé que fue una grosería lo que te dije. Algunos dicen, con ustedes no puedo, renuncio. No se trata de renunciar, se trata de atacar de esa persona. Mire lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo debe de andar usted? Andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. El 25 dice, si vivimos por el Espíritu, no en el Espíritu, aquí no dicen el Espíritu, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo va a andar usted? En la carne.
andemos por el Espíritu. Y si andamos por el Espíritu, entonces vamos a considerar a aquella persona que no ha sido libre del pecado. ¿Cuántas veces hemos dicho, estoy por tirar la toalla? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Yo lo he dicho. Ya no quiero más. Es que no, si usted anda por el Espíritu, las cosas van a mejorar. Pero si usted no anda por el Espíritu, las cosas van a empeorar. Entonces la Biblia nos está enseñando que usted y yo debemos de andar así. Y mire, hermano, este es un mandato. Dice que este mandato está dirigido a cada miembro de la iglesia. Ahora ya no solo es a los líderes, a cada miembro de la iglesia. Porque cada persona es miembro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo no existe pecado alguno. Hablando del cuerpo de Cristo. ¿Y usted qué cosa es? El cuerpo de Cristo. Ahora es para todos los miembros. ¿Cómo debemos de andar? En el Espíritu. Por el Espíritu. Vamos a hacer las cosas en el Espíritu. Porque andamos en una vida espiritual. No es una vida carnal, es una vida espiritual la que nosotros tenemos. Cuando los creyentes descubren algo preocupante, alguna necesidad en la vida de otros, tenemos la mala costumbre de transferir la dicha inquietud a otras personas, cuando podemos ayudar a esa persona a restaurarle, pero no lo hacemos. ¿Qué hacemos? Platicárselo a otro y platicárselo a otro. Y luego eso se va corriendo entre todos los hermanos. Pero el Señor, si tú te das cuenta de que alguien está pasando una situación algo fea, ¿por qué no te acercas? Si tú eres el primero que te das cuenta de eso, ¿por qué no te acercas a esa persona, a ese hermano que es en Cristo Jesús, y hablas con él a solas para restaurarlo, para levantarlo, para ayudarlo? ¿Por qué tienes que transferir eso a otras personas más? Cuando la Biblia dice, llámalo a solas y hable con él para ayudarlo. Si no tiene la capacidad de hacerlo, llame al pastor. Si usted no tiene la capacidad de hacerlo, llame al pastor. Si usted se siente incapaz de ayudar a esa persona, llame al pastor. Dígale, voy a hablar con el pastor para que lo ayude, hermano. ¿Por qué hacemos tantos líos en las iglesias? ¿Por qué hacemos tantos problemas en la iglesia? Porque no somos gente espirituales, no somos capaces de ayudar a otros de la manera correcta. Tal vez aquí no hay, ojalá que no haya. Mire, este no es un mensaje evangelístico. Esta es una enseñanza para que nosotros aprendamos cómo debemos de andar la iglesia. Se acerca una hermana para que usted lo ayude, para que esa hermana lo ayude, y no lo ayuda, no la ayuda, sino que sale enamorando a la hermana.
¿Cuántas cosas han pasado en la iglesia? La hermana está destrozada, la hermana necesita un consejo. No, lo que nos aprovechamos de la hermana que tiene ese problema y la enamora. No para Cristo, sino para la carne. O sea, estoy hablando como que si ustedes fueran así, ¿verdad? Pero yo sé que no son. Hermanos amados, ¿cuántas cosas suceden en la iglesia? Y lo que hay es destrucción espiritual. ¿Y qué es lo que queremos? Restauración espiritual. ¿Qué es lo que queremos? Ayudar a los hermanos. Decimos a veces, yo sabía, si usted sabía, ¿por qué no lo ayudó antes? Yo sabía que iba a suceder eso, ¿por qué no lo ayudó antes? Antes que viniera el problema. Si usted sabía, ¿por qué no lo ayudó antes que viniera el problema a la vida de esa persona? Necesitamos conocer más a fondo la vida espiritual de nosotros mismos, cómo andamos. La Biblia dice que debemos de andar como sabios y no como necios. Y mire lo que dice la Biblia. Dios nos capacita adecuadamente para ayudar a nuestros hermanos a restaurarlos. O sea, tenemos una capacidad de parte de Dios espiritualmente para ayudar a los hermanos, para ayudar a esa joven, para ayudar a ese joven. No para desecharlo, no para destruirlo. Hay personas que necesitan un consejo diferente al que tú le estás dando, porque no está en la capacidad de recibir ese consejo grosero que le estás dando. Amén, iglesia. Es que yo tengo la autoridad para decirle tal y tal y tal. No, tiene la autorización de parte de Dios para ayudar a la persona a como tiene que ser. A veces a mí se me pasa la mano. ¿Cuántas veces se me ha pasado la mano? Y después me quedo pensando, yo no le hubiera dicho esto a la hermana. Pero ahora ya se lo dije, ¿y qué voy a hacer? Ahora tengo que darle una sonrisita. Y si es posible decirle, hermana, la molesté. Perdóneme, hermano. No estaba en mi mente decirle eso. Porque no sabemos cómo tiene sus sentimientos, sus emociones en ese momento. Y lo que hacemos más bien es, aunque usted vea que eso es correcto lo que usted le está diciendo, hermano, pero en ese momento no lo ve así la persona. Y ese es el problema que nosotros causamos dentro de la obra del Señor. La palabra restauración, con esto termino con lo que comencé. La palabra restauración quiere decir volverse a lo original. Y fíjense que en Hechos capítulo 3 verso 21 el mismo Señor habló de eso. Y con esto termino. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Es decir, restauración es volverse al principio. ¿Sabe qué va a hacer Dios cuando nos lleve de esta tierra al cielo por 7 años? Y después va a haber una limpieza y vamos a entrar en el milenio. Eso quiere decir que Dios va a restaurar lo que al principio quiso Dios que fuera en el huerto del Edén.
Ese huerto que no lo tuvimos en toda esta época, en todas las generaciones en las que hemos vivido. Que lo que ha habido es destrucción. Cosa destructible es la que ha sucedido en este mundo. Vamos a tener esa restauración en el milenio, donde el león va a poder comer con la oveja. ¿Cuánto le alaban? Donde, hermanos, los animales van a poder vivir de una manera tranquila y en paz. Donde usted va a poder vivir de una manera tranquila y en paz. Porque no va a existir más pecado. No va a existir ese acosamiento de la misma carnalidad de nosotros, que a veces no somos libres ni para adorar a Dios, porque hay algo que nos está tentando a diario. Ya no va a existir más de eso. El mismo Señor lo está diciendo. Vamos a ser gente restaurada por una eternidad. Póngase sobre sus pies.